Buenos días chicos. Bueno, esta última clase antes de las vacaciones es un poco para recopilar todo lo que fuimos haciendo en el cuatrimestre y bueno, y después hacerles algunas preguntitas. Bueno, lo primero que nosotros estuvimos viendo cuando ingresamos en la cuarentena fue este tipo de gráficos, que eran gráficos de frecuencia que pertenecían al eje de estadística de probabilidad. ¿Se acuerdan? Nosotros lo que hacíamos ahí era representar, por ejemplo, edades, cuántos tenían 15, cuántos tenían 14, ¿sí? Trabajamos mucho con el tema de la frecuencia y desde allí empezamos a trabajar con otros parámetros como, por ejemplo, eh, cuál era el promedio, ¿sí? Cuál era la moda, cuál era la mediana. Esto fue lo primero que hicimos cuando empezamos con la cuarentena. Más adelante, ya conociendo esos tres parámetros, fuimos con otros problemas y vimos los casos estos en los que, por ejemplo, si se dice que el promedio es de un sueldo es de, no sé, por ejemplo, 40.000 pesos mensuales, si ese parámetro representaba realmente a esa situación. Entonces lo que hicimos fue utilizar esos parámetros para ver de qué manera representan bien o no a un determinado tipo de problema de la vida real. Bueno, después de ahí estuvimos trabajando con el otro caso, que era en el que resultó interesante porque yo les di una cantidad de sueldos, ustedes tenían que sacar promedio, moda y mediana, y después ese sueldo iba aumentando de acuerdo a algunas características planteadas por el problema, ¿se acuerdan? Por ejemplo, aumentaba 1.000 pesos, que les daban un bono de 1.000 pesos, y después aumentaba un cierto porcentaje. Entonces, en función de eso fuimos analizando si ese promedio, si la moda, si la mediana, en qué medida iban aumentando. Entonces, la idea es empezar a pensar, o fue empezar a pensar en ese momento, que cuando tenemos determinada cantidad de datos y nosotros sabemos que a todos esos datos se les suma un valor específico o un valor constante, no hay que volver a calcular promedio, moda y mediana, sino que a los promedios, moda y mediana que nos dieron antes, tenemos que aumentarle ese valor fijo. Y lo mismo pasa con el porcentaje. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese fue como la segunda manera de aplicar esos tres parámetros que estuvimos viendo. Después de esto estuvimos trabajando con la probabilidad. La probabilidad, nosotros vimos que había una fórmula que se llama fórmula de Laplace, que es la que me permite calcular probabilidades. ¿Cómo se hace? Dividiendo los casos favorables y los casos posibles. ¿Qué diferencia había entre esas dos cosas? Los casos favorables son los casos que yo voy a evaluar de los que me pide el problema. Por ejemplo, si me dice que un dado, cuál es la probabilidad de que salga, al arrojar un dado, que salga un número par, yo tengo que fijarme cuántos números pares hay en ese dado. Entonces esos serían los casos favorables, que en este caso serían tres casos favorables porque tanto el 2, el 4 y el 6 son pares. En cambio los casos posibles son todos. Entonces, cuando yo realizo esa división, me tiene que dar siempre un número con coma o un número siempre que va a ser menor que 1. O sea, puede dar 0, puede dar 1 o puede dar un número con coma. Pero siempre va a ser menor que 1. Entonces, cuando realizo esa división, me va a dar un número así, por ejemplo, y lo que yo voy a hacer es pasarlo a porcentaje. ¿Se acuerdan cómo se pasaba? ¿Sí? Se multiplica por 100, porque es porcentaje, por 100. Entonces lo multiplico por 100, que es equivalente a correr la coma 2 lugares, y ahí tengo el porcentaje, o sea, la probabilidad expresada en porcentaje. Bueno, después hicimos lo mismo con cartas, con dados, etc. Ese fue el otro trabajo. Más tarde seguimos con lo que era función lineal y analizamos el caso de los galgos, ¿se acuerdan? Entonces veíamos que un galgo era más rápido que otro y de acuerdo a eso habían dos funciones que eran diferentes una de la otra. Miren, ¿se acuerdan? Acá tenemos. ¿Ven?
Y habíamos visto que el galo que era más rápido era el que tenía la función por encima de la otra, ¿sí? O sea que la pendiente era mayor. De ahí empezamos a analizar la pendiente, empezamos a analizar la ordenada al origen, que es justamente la intersección de cualquier función con el eje y, que en este caso es cero, los dos salen del mismo lugar, por eso es que la ordenada es cero. ¿Mm? Analizamos otros casos de cantidad de habitantes que van muriendo por un virus mortal. Entonces esos habitantes van muriendo y ahí nos abocamos más a la ordenada al origen específicamente. Allí fuimos siempre, en todos los casos, viendo de qué manera realizábamos la fórmula que representaba a toda la situación. Y por último, con lo que más estuvimos trabajando fue con la raíz, que este último trabajo estaba un poquito abocado a eso, ¿sí? Les había dado el mismo problema como para que lo hagan todos y además tenían que calcular la raíz. ¿Y qué era la raíz? Justamente es la intersección con el eje Y, ¿sí? Con el eje X, perdón, con el otro eje, el que es así horizontal. Y lo que hacíamos para calcularlo era justamente a la función igualarla a 0 y despejar X. Cuando despejábamos X, ahí nos dábamos cuenta en qué valor de X intersecta la recta, ¿sí? Bueno, y eso fue todo lo que estuvimos haciendo. Bueno, primero quería decirles que estuvieron muy bien todos los trabajos que me han entregado. En algunos casos noté que por ahí habían trabajado consultándose entre ustedes. Y otra cosa que quería destacar es el cumplimiento, que la mayoría de ustedes han cumplido con los tiempos, que es muy importante porque para nosotros es importante que ustedes tengan una constancia en el trabajo. Y bueno, en función de eso quería hacerles algunas preguntas que si ustedes quieren me las pueden contestar. Por ejemplo, ¿cómo se sintieron trabajando con esta modalidad? ¿Sí? Y bueno, y si tuvieron muchas dudas o si las dudas fueron evacuadas en el tiempo para que ustedes puedan realizar las tareas. Y si les resultó mejor esta modalidad de el video, ¿sí? Que es el hecho de que yo suba las clases a YouTube. Así que bueno, los que quieran responder esto me lo pueden mandar por escrito en un Word si quieren. Y bueno, nos vemos. Les deseo muy felices vacaciones. Nos vemos prontito.